Realmente estamos sufriendo lo que parece ser una verdadera invasión de habitantes de otros mundos. Reconocemos, por supuesto, ser visitados, pero por seres muy diferentes a los que mencionan los ufólogos. Como decíamos en el tema anterior, somos visitados, pero por unos visitantes llamados ángeles y también, por supuesto, por Cristo. Decíamos en el tema anterior que los extraterrestres, los que vienen fuera de la Tierra, que nos visitan, no pueden ser seres de otros planetas, puesto que las distancias y las velocidades pues harían imposible ese acceso, pero que los ángeles sí que pueden hacerlo porque ellos viajan a la velocidad del pensamiento. Y Cristo también vino aquí a la Tierra, era un ser de fuera de la Tierra, también vino, y conocemos y sabemos acerca de las visitas de los ángeles. Vimos también varios acontecimientos narrados en la palabra de Dios, en los que se menciona cómo los ángeles intervinieron en la vida humana, dando mensajes, protegiendo, dirigiendo. En cada tema que presentemos de esta serie, procuraremos dar un nuevo concepto acerca de la ufología y luego ver qué es lo que dice la Biblia acerca de esos hechos. Hoy vamos a hablar acerca de otros extraterrestres. Como decíamos, ya sabemos acerca de las visitas de Cristo y de los ángeles. Ahora vamos a dedicar nuestro tiempo a descubrir que también somos visitados por un grupo de seres extraterrestres que están incidiendo constantemente en la problemática humana y que ya llevan varios miles de años viviendo entre nosotros. Y repito la idea, llevan varios miles de años viviendo entre nosotros. Es un estudio apasionante que por la trascendencia y por la influencia que tiene en nosotros y en nuestro planeta. Hablemos acerca del satanismo. Hoy en día, en un siglo de la cultura, de la luz, del progreso, el satanismo es curioso y la brujería y el ocultismo están siendo fenómenos que superan los índices de popularidad y práctica de todas las épocas anteriores. Además alcanza no a gente inculta, alcanza a todos los estamentos sociales y religiosos. La familia Manson, una secta satánica que con el nombre de Iglesia Final, fueron los que cometieron en el año 1970 el asesinato ritual de la actriz Sharon Tate y también de sus amigos. En el juicio, Manson dijo que se consideraban como los primeros cristianos y que por lo tanto lucharían con toda su fuerza contra la corrupción y la impureza. Ellos querían limpiar la sociedad de alguna manera de la perversión, así decían ellos. En San Francisco, Estados Unidos, existe lo que se denomina la Iglesia de Satanás. Iglesia de Satanás. Existe. El sumo sacerdote Sandor Lavey declaró lo siguiente, que dice él que va a dedicar toda su vida a la organización con el fin de dar la máxima y amplia libertad sexual, la venganza ilimitada y el egoísmo desenfrenado. Es decir, es una religión que va a permitir todo lo extremo acerca del malo. Es lo que él comenta en el libro El culto a Satanás, página 107. Hoy en día, dicha iglesia ya se extiende por diferentes partes del mundo, prácticamente por todos los países. Personalmente, no voy a decir que he tenido privilegio, pero sí que me ha tocado lidiar con grupos de jóvenes que se reunían para hacer misas negras y adorar a Satanás. Yo creo que hay algo mal en la cabeza de muchas personas que se entregan a este tipo de cultos, pero existen, no podemos negarlo. En Holanda existe lo que llamaríamos el Vaticano satánico. Aunque la central está en San Francisco, en Europa está lo que llamaríamos el Vaticano. El libro de rezos que tienen esta iglesia satánica se llama Libro de Satanás. Es la antibiblia, está plagada de blasfemias y de llamamientos hacia lo malo. Los Bay Group son organizaciones que se autodefinen como portadores de las consignas del infierno y eligen títulos como los esclavos de Satanás, los jokers del infierno, el fuego de Satanás. Sus ritos sangrantes los realizan con animales. Los Gypsy Jokers
es también una especie de centro internacional de satanismo. Ellos tienen grupos de muchos lugares del mundo. Sus miembros han de obedecer ciegamente a un jefe, a un líder. Además, tienen grados de iniciación satánica. La última etapa se denomina consagración total hacia el mal. Y para acceder a esa final, a ese punto máximo, el adepto debe de comerse el corazón de una víctima humana. Parece que no, pero si estamos al día de lo que ocurre en nuestro país, anualmente se celebran congresos de ocultismo, de hechicería, de brujería, de magia, e incluso van futurólogos, clarividentes, gente, dicen, iluminada de Dios. Y este tipo de congresos existen a nivel de todo el mundo, y aquí en nuestro país, en España, pues está siendo frecuente, todos los años hay ese tipo de encuentros. Hablemos acerca de los ritos satánicos. Estos ritos tienen como fin rendir adoración al demonio para servirse de él contra alguien, o bien alejarle de sus adoradores, a quienes al fin le consideran portador de males, no todos. Las sectas satánicas hacen un pacto con las fuerzas del mal con el propósito de neutralizarlas para que no afecten a sus integrantes. Repetimos un poco la idea. Estos pactos son para hacer daño, hacer mal a otras personas, pero también los pactos es para que el diablo, para que el autor del mal, Satanás, de alguna manera no pueda influir negativamente contra sus adoradores. Por ejemplo, en la obra Los rituales satánicos del Tercer Reich, su autor asegura que tanto Hitler como sus acólitos eran practicantes de los ritos satánicos con vistas a triunfar sobre sus enemigos. Vista su trayectoria, es fácil comprender que tuvieran éxito en su amistad con Satanás. Y hoy en día se sabe que muchos de los dirigentes de nuestro mundo, muchos de los dirigentes de nuestros países, ellos tienen consultores que practican el ocultismo y se dejan en ocasiones asesorar por ellos. Así que estamos siendo dirigidos inconscientemente por el diablo, puesto que los ritos satánicos, todo lo referente al ocultismo está influyendo en los dirigentes mundiales. El ritual satánico requiere el uso de sangre, sea esta de animales o de personas. Sin pretender atemorizar a nadie, diré que en el rito satánico tienen cabida todo tipo de prácticas sexuales, todo tipo de mal, todo tipo de aberraciones. Ahí cabe todo, cabe todo. ¿Por qué entonces se practica este tipo de ritos? Bueno, pues es una consecuencia de nuestra sociedad que está muy materializada. El ser humano vive en una sociedad que está despojando al hombre de lo que es más precioso y necesario, de los valores espirituales que le son inherentes. El ser humano no encuentra satisfacción en el dinero, en el materialismo, en el poseer, y entonces le impulsa a buscar otras cosas de más allá, de fuera de nuestra lógica, busca fuera de la tierra, busca en otros fenómenos desconocidos aquello que no encuentra en la vida normal. Busca en lo sobrenatural una respuesta a la insatisfacción que encuentra en la vida habitual hoy en día. El ser humano también está decepcionado por la religión, entonces busca todas cosas sobrenaturales que den respuesta a sus inquietudes y que la religión no le responde, no le satisface. Por otra parte, descubrimos que el necesitado, es decir, el paria del mundo, también recurre al espiritualismo como una evasión de su necesidad material. Es decir, ya que no tiene nada, pues busca en lo sobrenatural algo que le llene, algo que le satisfaga, algo que de alguna manera pueda responder a sus necesidades, a su inquietud. Como no lo encuentra en la sociedad, pues lo busca fuera de ella. Se constata así que las prácticas ocultistas progresan más en los países
de mayor a menor desarrollo. Es decir, no por tener más cultura hay menos ocultismo, todo lo contrario. Cuanto más cultura, quizás hay más ocultismo, ¿eh? Cuanto más nivel cultural, más ocultismo existe. Es una pena que el hombre malgaste su espiritualidad en prácticas que le destruyen. Además, el que el ser humano recurra al ocultismo es una consecuencia de la despersonalización. Dice un libro, el hombre de la sociedad de masas se vuelve hacia el ocultismo en busca de respuestas o simplemente de sensaciones. El libro es Misterio, Magia y Ocultismo, página 34. Hay quienes acuden al ocultismo en busca de soluciones para enfermedades, ya que en la medicina oficial no creen encontrarlas. Yo recuerdo unos familiares que su hijo tenía unos problemas de crecimiento y los médicos le comentaron que no tenía solución. Buscaron todo, no había solución. Finalmente recurrieron al ocultismo. Y en una reunión espiritista apareció la voz, entre comillas, de un médico del siglo anterior, de hacía más de 100 años, y ese médico les aconsejó que si querían que su hijo creciera, que comiese calcio, que tomase calcio. Yo me pregunto, ¿tendrá que venir alguien de más allá? Si es que existe más allá. ¿Tendrá que venir alguien de hace 100 años para decir algo que prácticamente lo sabemos todos? Pero bueno, el ser humano no encuentra respuestas y busca en el ocultismo respuestas que no encuentra en la vida habitual o no encuentra en la ciencia, no encuentra en la medicina. Si nos damos cuenta, observaremos cómo la gran cantidad de emisiones de televisión en las que está el ocultismo. Yo recuerdo que fui a programar la televisión que tenemos en casa y de unas 100 cadenas que encontré, más o menos unas 30 eran todas con temas de ocultismo. Y cada vez esto está siendo más frecuente. El hombre moderno busca su identidad en el más allá, hastiado de ser aquí un poco más que un número, una cifra o un presupuesto. Y claro, todo lo sobrenatural, todo lo que está fuera de lo lógico, todo lo sobrenatural llama poderosamente la atención y le despierta la curiosidad. Y el ser humano quiere ver lo que no se ha encontrado en otros lugares, en otros momentos, lo que la sociedad no ofrece, lo busca en lo sobrenatural. Cree que ahí encontrará respuestas. Y entonces el ocultismo llega a ser así la válvula de escape de un mundo que ni les gusta ni les satisface. Pero vamos a hablar ahora acerca del inspirador del ocultismo, Satanás. ¿Satanás es un mito o una realidad? Veamos cómo es Satanás descifrado en otras religiones. Todas las religiones tienen su Dios del bien y su Dios del mal. Los creyentes cristianos llamamos al primero Dios, el Dios del bien. Pero al Dios del mal le llamamos Satanás. Así son definidos en las Sagradas Escrituras. Pero, por ejemplo, en los países caldeos, Taimad era la diosa del mal. Era un ave con cuernos y con garras. Set es su colega en la religión egipcia. Aparecía como una serpiente o un cocodrilo. Para los hindúes, el diablo es Kali, una diosa negra de muchos brazos que se pasea por el mundo con cabezas humanas colgando del cinturón y sembrando desastres. Todo esto contrasta con la representación del diablo cristiano, tan humano que casi llega a hacerse simpático. Pero ¿qué es realmente Satanás para muchos? Para muchos es un ser pequeño y ridículo de que no debe hacerse mucho caso. Su nombre casi es utilizado hasta como un piropo. Cuando vemos a un niño travieso le decimos eres un diablillo. Y tan hábil es Satanás que ha conseguido que el satanismo sea considerado como una religión por no pocas personas. Claro, cuando oímos la palabra religión pensamos que todo es bueno, aunque esté dirigido por Satanás,
aunque sea religión de Satanás, pero religión parece como algo bueno. Entonces la gente se deja llevar, la gente abre su mente, su corazón, porque es una religión y aparentemente tiene que ser bueno. Y así se están entregando a la adoración a Satanás, y donde se le invoca, se le ruega y se le pide que posea a tal o cual persona. Tan poco temor produce hoy a las gentes. Y el diablo se ríe mientras tanto, ya que no le damos la importancia que realmente tiene. ¿Qué es Satanás para algunos cristianos? Bueno, pues para algunos cristianos Satanás es un mito creado por la necesidad que tiene el ser humano de buscar el responsable del mal. Es decir, el ser humano, en lugar de asumir que estamos sufriendo las consecuencias de nuestros errores, las consecuencias de lo que hacemos mal, el ser humano es pecador, en lugar de eso, pues algunas personas piensan que hemos inventado el personaje de Satanás para cargar en él la culpa de todo lo que está ocurriendo, todo lo malo que está ocurriendo. De esta manera puede ser más o menos el responsable, y así no somos nosotros. Jorge Galloway dijo lo siguiente: la teoría de que hay en el universo un poder personal en eterna oposición a Dios es generalmente descartada por la mente moderna. Menachem Bryan, un rabino, decía: no existe una fuerza satánica, eso iría contra el monoteísmo puro. Así que en muchas iglesias cristianas del momento se rechaza la existencia de Satanás. El pecado, repito, se explica en función del hombre, el hombre es el responsable, pero no hay nadie detrás que le incite a pecar, no hay ninguna influencia externa que le influya. Y así el diablo se frota las manos, porque negarle o ridiculizarle constituye su mayor éxito. No cree que existe, bueno, pues él puede influir, puede actuar, puede de alguna manera manejar a los seres humanos sin que los seres humanos nos demos cuenta de que él está ahí detrás. Hablemos acerca del Satanás que nos presenta la Biblia. El Satanás de la Biblia es presentado como un ser perverso. En el libro de Génesis es el tentador que triunfa sobre la primera pareja. En el libro de Job es el tentador que fracasa, pero sin antes llevar la angustia al patriarca Job. En el Evangelio es el que va buscando la perdición del Hijo de Dios para impedir la salvación del mundo. Así se nos indica en San Mateo capítulo 4. También el diablo aparece como el zarandeador de los discípulos en ocasión del martirio de Cristo. En las epístolas aparece como tentador, según dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 3, versículo 5, en el que hace sufrir a los hombres, según dice San Pablo en 2 Corintios 12, 7. Aparece como un león devorador, en 1 Pedro 5, 8, así, siempre como algo malo. En el libro de Apocalipsis aparece como el perseguidor implacable de la Iglesia de Dios, el que persigue. Además, es presentado como un ser poderoso, con origen espléndido, pues fue creado querubín grande protector. Digamos ya, Dios no creó a Satanás, Dios creó un ángel perfecto, hecho por Dios, perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, nos dice el libro de Ezequiel. Satanás fue el resultado de su decisión. Al apartarse de Dios se convirtió en el adversario. Satanás significa el adversario. Pero Dios creó a un ser perfecto, pero libre. Y al ser libre, él decidió usar su libertad para ir en contra de Dios, apartarse de Dios. Y al apartarse de Dios, ha tratado de apartar de Dios a otros seres creados. Y para eso, aquí en la tierra, está de alguna manera haciendo todo lo malo para que el ser humano atribuya a sí mismo o atribuya a Dios el por qué permite todo lo malo, en lugar de hacer que piensen que el diablo es el causante. Además, aquí vamos a ver un detalle interesante. El diablo, según dice San Pablo, es capaz de transfigurarse, de disfrazarse, después de su caída, en ángel de luz. No os maravilla, dice San Pablo, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Para qué existe, para qué sirve un disfraz? Bueno, un disfraz bien hecho evita que sepamos quién está detrás. Entonces el diablo, dice San Pablo,
se disfraza de ángel de luz. Un ángel bueno, un ángel de luz, un ángel de Dios. Se disfraza. ¿Todo para qué? Para engañar. Jesús le llama el príncipe de este mundo. San Juan, capítulo 12, versículo 31. Es capaz de transformar a millones de almas, llevándolas al dolor, a la angustia, a la desesperación. Es capaz de hacer gemir al hombre bajo su carga de pecado y de hacerle creer que no hay solución para su desesperación. Bien, algunos piensan que Satanás es un juguete de feria, pero no lo es. Es real y está influyendo mucho en la vida humana. Además, Satanás está presentado no como un ser único. No es Satanás un ángel único que está aquí en la tierra. En el capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 3, nos dice que el dragón, Satanás, arrastraba a la tercera parte de las estrellas o ángeles del cielo. Es decir, que cuando el diablo se rebeló contra Dios y finalmente se demostró, se vio que Dios y este ángel perfecto, Satanás, Luzbel, tenía ideas contrarias y el diablo luchaba contra Dios y de alguna manera estaba en contra de Dios, finalmente ahí hubo una batalla, dice el libro de Apocalipsis, y finalmente el diablo perdió, el diablo tuvo que salir del cielo. Pero antes de esto, él había conseguido engañar a otros seres creados, a otros ángeles. Y esos otros ángeles, en un principio, pues creyeron lo que este ángel les decía. Es decir, Satanás habló a otros ángeles acerca de Dios y les hizo ver que Dios no era el que pretendía ser, que Dios estaba equivocado y que él tenía razón. Algunos ángeles le creyeron, otros no le creyeron. ¿Cuántos le creyeron? Una tercera parte de ángeles. Y esa tercera parte de ángeles, puesto que tomaron postura, tomaron posición por la idea del diablo, de Satanás, finalmente fueron expulsados del cielo y se fueron con él. Entonces, de toda la hueste angélica que Dios creó, y cuyo número es desconocido por la gran cantidad que hay en el cielo y en el universo, resulta que una tercera parte de ángeles que Dios creó está aquí en la tierra. Una tercera parte. ¿Cuántos? No sabemos. Millones, miles de millones, no sabemos. En todo caso, sí sabemos que una tercera parte de ángeles fueron echados del cielo y que finalmente fueron dejados confinados aquí en la tierra. Así que aquí tenemos entre nosotros a una tercera parte de ángeles, y no desde ahora, los tenemos desde que Adán y Eva, nuestros padres, cayeron en el pecado. Desde que le hicieron caso, el diablo se erigió como el príncipe de este mundo, y entonces a partir de ese momento el diablo y sus ángeles están aquí en la tierra. Y cuando Cristo venció finalmente en la cruz, ya de forma definitiva Satanás y sus ángeles fueron confinados en la tierra, porque fue el único planeta donde se les hizo caso. Es por eso que San Pablo dirá que nuestra lucha es contra potestades y malicias espirituales. El Evangelio define al diablo como el príncipe de los demonios. San Mateo capítulo 12, versículo 24. Es por esto que, en cierta ocasión, cuando Jesús se encontró con un endemoniado en el campo, este endemoniado, pues al acercarse a Jesús, dijo: no me eches. Hablaba el diablo desde dentro del pobre hombre. Dice: no me eches, no me destruyas. Entonces el demonio pidió salir del endemoniado, del pobre hombre, e ir hasta un hato de cerdos. ¿Cómo te llamas?, dirá Jesús a ese demonio. Me llamo Legión, porque somos muchos. Legión me llamo porque muchos demonios había entrado en él. Entonces dice el texto bíblico que finalmente todos los demonios fueron y hicieron que varios miles de cerdos se echaran hacia el mar y se ahogaran. Sí, amigos, tanto éxito ha tenido Satanás en disimular su existencia y su imagen real, que las gentes, en lugar de tenerle miedo, se arrojan en sus brazos como si de un mejor protector se tratara. ¿Sabéis? Ante el hecho de que muchas personas piensan que no hay ningún peligro, se entregan en ritos, se entregan en lugares donde se practica el ocultismo, el espiritismo y otro tipo de ritos, y llegan a confiar. Y es que
una persona puede no creer una cosa, pero cuando ve un milagro, a partir de ese momento empieza a creer. Cuando ve algo sobrenatural, dice, esto no es humano. Al no ser humano, entonces esto es superior, es sobrenatural, quizás sea de Dios. Y el ser humano empieza a creer. Y lo que no sabe es que en este tipo de fenómenos ocultistas no es Dios el que está detrás, sino es el diablo. Y hay personas que hacen pactos con el diablo. Recuerdo el caso de una joven que había hecho un pacto con el diablo. Resulta que estaba yo atendiendo a una señora y a su hija, quienes tenían interés por conocer la palabra de Dios, y tuve el gusto de visitarlas en varias ocasiones para hablarles de Dios, de su amor y de que Cristo pronto regresará a la tierra. De pronto un día había 3 personas en lugar de 2. Había otra joven en ese hogar, no sabía yo quién era, no me la presentaron, yo les expliqué el tema que había preparado para ellas ese día, y cuando terminé la reunión, esa joven que antes no había estado y ese día sí lo estaba, me dijo, ven un momento. Me llevó a otra dependencia, cerramos la puerta, ella cerró la puerta y me explicó. Me gusta mucho lo que estás explicando. Dice, pero yo tengo un problema. ¿Qué problema tienes? Le contesté. Hice un pacto con el diablo. Y me estuvo explicando. Ella con un compañero del instituto, bueno, pues habían asistido a una reunión espiritista, habían contactado con esas voces que aparecen, y finalmente, dada la credulidad que esas personas, esos jóvenes habían tenido acerca de ese tipo de fenómenos, un día, a solas, habían tomado la decisión de hacer un pacto con el diablo. El pacto consistía en que el diablo les ayudase a estudiar, a progresar, a que fuese todo mejor. Y vale, y el pacto accedió. El diablo accedió. A partir de ese momento, esta joven que me comentaba, resulta que me decía que quería romper ese pacto, pero no podía. Quería romperlo porque en muchas ocasiones alguien la empujaba por la escalera y no había nadie. En muchas ocasiones ella oía ruidos y no la dejaban dormir. En muchas ocasiones estaba por la calle y notaba que la empujaban hacia el asfalto, donde pasaban los coches, y no había nadie empujándola. Ella sentía miedo, había cometido el error de hacer un pacto con el diablo, así ella lo reconocía, pero ya estaba hecho y no podía dejarlo. Bueno, le comenté que el diablo, de alguna manera, ya estaba vencido, porque Cristo le venció en la cruz. Cuando dije esto, curiosamente oímos un ruido dentro de la habitación. Era como si hubiese un murciélago, algo parecido, volando dentro de la pequeña habitación donde estábamos sentados. Y ella me dijo, ¿ha oído ese ruido? Pues yo no sabía si lo había oído bien, no lo había oído bien. Quería no reconocer ese ruido. Dije, pues algo he oído, pero no sé exactamente qué. Dice, ese ruido, y mucho más fuerte, lo oigo muy a menudo, me asusta. Y todo desde que hice el pacto con el diablo. Bueno, seguimos hablando. Y más tarde, comentando, le dije, mira, el diablo ya es un enemigo vencido por Dios. Al decir de nuestra frase, otra vez oímos ese ruido ahora más intenso y más fuerte dentro de la habitación. ¿Ha oído este ruido? Digo, sí, lo he oído. Este ruido me atormenta, no me deja vivir. Bueno, le comenté cosas que podía hacer para salir de ese círculo. Le comenté, tristemente no prefirió seguir, a pesar del peligro que tenía, prefirió seguir con ese tipo de reuniones ocultistas donde ella acudía. Más tarde me enteré que tuvo muchos problemas de salud, problemas de identificación sexual incluso. Bueno, todo a raíz de aquel pacto que había hecho con el diablo. Y es que entrar en contacto con el diablo, entrar en contacto con el espiritismo, entrar en contacto con el diablo, tiene un peligro. En las reuniones espiritistas que una persona asiste, está entrando en un terreno peligroso. Cuando una persona accede voluntariamente a una reunión espiritista, inconscientemente está entrando
en un terreno peligroso, en el terreno de Satanás. Y cuando se entra en ese terreno, no siempre es fácil de salir. Hay personas que al final se han suicidado. Si conocemos la película El Exorcista, la protagonista, según tengo entendido, finalmente se suicidó. Y algunos actores también. Una persona entra en un terreno peligroso cuando asiste a reuniones espiritistas, puesto que ahí detrás hay un enemigo que no conocemos, pero que puede tomar posesión de nosotros. El diablo no puede entrar en nuestra vida simplemente porque él quiere, pero si le abrimos la puerta de nuestros sentidos, de nuestra vida, le damos cabida asistiendo, insisto, a cualquier tipo de reunión, estamos dándole cabida en nuestra vida. Y puede ser que pueda haber un momento en que hemos asistido a una reunión espiritista y no pasa nada, lo dejamos. Y no pasa nada. Pero cuando un día, a cabo de un tiempo, resulta que empieza a haber problemas, empieza a haber dificultades. Yo recuerdo el caso de un joven, él estaba preocupado porque muchas noches se despertaba y estaba atado en la cama, estaba atado, y no conseguía liberarse. Tenía que gritar, apenas podía gritar. Cuando lo conseguía, venían sus padres, y cuando sus padres llegaban y encendían la luz de la habitación, entonces ya estaba suelto. Pero en muchas ocasiones él se encontraba atado, no podía casi respirar, estaba como que se ahogaba. Yo le pregunté, oye, ¿tú estás asistiendo a reuniones espiritistas, a reuniones ocultistas? Y dice, no. ¿Tú no has asistido nunca? Y dice, sí, hace tiempo asistí. Pues ya está. Ahí fue el comienzo. Y ahora resulta que aparentemente el diablo te ha dejado tranquilo. Pero ahora que estás leyendo la palabra de Dios, ahora que estás teniendo interés por el enemigo del diablo, es decir, Dios, ahora que estás acercándote a Dios, el diablo se está dando cuenta que te estás escapando de su terreno, que en un momento dado tú le has dado tus sentidos, tu vida, pero ahora estás yéndote hacia Dios, justo al lado contrario. Y el diablo, que no quiere que busques a Dios, ahora te están poniendo problemas. Es decir, el diablo quiere que descubramos que cuando buscamos a Dios hay un montón de problemas, para que de esta manera digamos, no vale la pena buscar a Dios, porque buscar a Dios significa dificultades y problemas. Pero no, es el diablo que no nos deja marchar, que una vez que le hemos dado la mano, nos ha tomado el brazo. Es un peligro, por lo tanto, acudir a reuniones de espiritismo, a reuniones de ocultismo, puesto que por detrás está el enemigo de Dios que quiere nuestra ruina. Bueno, pero ¿qué relación tiene el ocultismo con los ovnis, que es nuestro tema, con la ufología? Bueno, pues hay unas extrañas coincidencias. En una sesión de espiritismo tenida en Torino en el año 1975, se preguntó a la médium sobre la personalidad de Eugenio Siracusa y su pretendida embajada junto a los extraterrestres. Como decíamos el otro día, en otro tema, Eugenio Siracusa fue uno de los intermediarios entre los extraterrestres y la humanidad. Esta médium respondió lo siguiente: Eugenio Siracusa es una persona que gobierna a otros cuerpos celestes. Es un extraterrestre. Es decir, una médium espiritista está hablando acerca de los extraterrestres. Es casi una constante la relación existente entre los círculos espiritistas y ocultistas con los círculos ufológicos. Suele todos hemos oído hablar de Uri Geller, este médium de origen israelí que aparecía en la televisión y doblaba las cucharas. Él afirma que había obtenido sus capacidades sobrenaturales de los extraterrestres. Sus capacidades de medium, como medium espiritista, sus capacidades las había recibido de los extraterrestres. Eric Norman ha catalogado a 19 mediums que afirmaron que todos sus mensajes los recibían directamente de los contactos que tenían con los ovnis. Es decir, hay una relación entre ovnis y ocultismo, entre los medium espiritistas y los ovnis. John Kell dijo: siempre ha existido una influencia muy fuerte del ocultismo en la ufología. En el libro
la operación Caballo de Troya. Recuerdo en cierta ocasión cómo vi en un programa de televisión que estaban entrevistando a unas personas que decían tener contactos con los extraterrestres, que de vez en cuando hablaban con los extraterrestres, se aparecían y hablaban. Y bueno, el presentador les dijo, bueno, ¿y cómo se comunican? Porque claro, los extraterrestres tendrán un lenguaje diferente al vuestro. Y ellos dijeron simplemente que se comunicaban a través de un método espiritista, a través de la Ouija. Un método, insisto, con base ocultista o espiritista. Es fácil constatar que la literatura dedicada al fenómeno ovni contiene multitud de fenómenos paranormales y espiritistas. Lo mismo ocurre a la inversa. Simplemente es cuestión de ir a los kioscos y veremos cómo las revistas, las publicaciones de ocultismo, de espiritismo, de fenómenos paranormales, entre ellos se menciona a los ovnis, a las visitas de los extraterrestres. Es decir, parece que sea todo el mismo mundo, parece que sea todo acerca de lo mismo, parece que está relacionado unas cosas con otras, parece que el ocultismo y manifestaciones de extraterrestres es algo semejante, son primos hermanos. ¿Serán poderes espirituales que se manifiestan para confusión y desconcierto de los terrícolas, de los que estamos aquí en la Tierra? Sí. Pueden ser extraterrestres, pero extraterrestres no de otros planetas, sino de seres satánicos que hemos estado hablando en este tema. Satanás actualiza sus armas de confusión a través de la ufología y de la parapsicología. Ya no se manifiesta como había antes, hace siglos se manifestaba, ahora usa fenómenos modernos para así actualizarse, pero sigue siendo el mismo engañador que había siglos atrás, con el fin de confundir a todos aquellos que tratamos de creer en la palabra de Dios. La Biblia nos dirá acerca de la obra del diablo, dice lo siguiente: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le ha permitido hacer. Es decir, incluso dice que es capaz de traer fuego del cielo a la tierra. ¿Sabéis? Cuando un ovni se posa en la tierra y luego se marcha, ¿sabéis qué deja en el suelo? Una mancha, un círculo, como si se hubiese quemado. Satanás, dice el texto bíblico, que es capaz de hacer descender fuego del cielo a la tierra, en presencia de Dios, para engañar. En otro lugar dirá, actuación de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos, 2 Tesalonicenses 2:9. Y harán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Sabéis? El diablo no es un ser mediocre, no es un ser que las cosas las hace más o menos, las hace muy bien. La experiencia, los años, le han hecho mejorar su técnica. Y entonces hace cosas muy parecidas a las que Dios dice. Y, de alguna manera, al ser tan parecido a lo que Dios dice, o tan parecido a cómo Dios actúa, de esta manera engaña mucho mejor. Es decir, la conducta y los engaños del diablo son fenómenos, son enseñanzas tan parecidas a las que Dios enseña, a las que Dios hace, que es fácil que eso cuele y que por detrás creamos que está Dios. Dice en Efesios 6:12 que son malicias en los aires. Y como decíamos antes, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14. Otro texto, San Juan 8:44, Jesús dirá que el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Entonces el diablo, al enseñar y al manifestarse de forma tan parecida a las manifestaciones de los ángeles buenos que vimos en el tema anterior, al aparecerse de esta manera y al enseñar cosas tan parecidas, el ser humano lo cree, el ser humano lo acepta, y detrás no sabe que puede estar el enemigo de Dios, el padre de la mentira. Es decir, el diablo introduce sus ideas de una manera tan buena, tan científica, tan parecida a lo que Dios indica, que así cuela mucho mejor. Es decir, no es alguien que sus engaños son tan disparatados que nadie lo cree, lo hace muy bien. La experiencia se lo muestra y consigue engañar. ¿Qué dice las Escrituras? Dios nos advierte, no os volváis a los adivinos. La Biblia es clara prohibiendo que
acudamos a reuniones espiritistas, a prácticas ocultistas o de adivinación. Dios, que conoce muy bien la existencia del diablo y de sus ángeles caídos, Él que sí que cree en la maldad y en la capacidad del engaño, Dios prohíbe que consultemos al diablo, que consultemos en reuniones espiritistas al diablo, porque consultándole, por reuniones espiritistas o otro tipo de forma de consultar, porque sabe que tenemos el peligro de entrar en un terreno peligroso para el ser humano. Así lo ratifica en el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12. Y mirad lo que dice el Señor. No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque esta es la abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dios prohíbe, pero no por quitarnos una libertad de hacer cosas que pueden ser útiles. Todo lo que Dios prohíbe es por nuestro bien. Y sabe que como detrás de ese terreno está el diablo, entrar en contacto con él entraña un peligro. Y cuando el ser humano acude voluntariamente a reuniones espiritistas, acude voluntariamente a todo tipo de engañadores que se basan en el ocultismo para realizar su función, cuando el ser humano confía en los mensajes, los practica, mensajes que recibe en este tipo de reuniones, el diablo actuará pronto o tarde en su vida, podrá influir. Ha habido personas que tras una reunión espiritista han hecho pactos con el diablo, le han pedido dinero, fama, de todo, lo han obtenido, pero con el tiempo han querido abandonar, han querido romper y no han podido. A veces han perdido todo lo que tenían o más para poder romper ese pacto que habían hecho anteriormente con el diablo. La Biblia nos dice un texto muy curioso. En el libro de Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 y 6, nos dirá que los muertos nada saben, que los muertos no tienen conciencia. La Biblia dice que no hay vida espiritual después de la muerte, que el que está muerto está inconsciente. Solamente la inconsciencia es la que hay en alguien que ha fallecido. Y está inconsciente hasta que venga el día de la resurrección. Es decir, si una persona tiene que resucitar, si existe la resurrección, si el ser humano muere, pero un día resucitará, hasta ese momento está muerto. Es lo que la Biblia llama que está en un estado de inconsciencia, como si estuviese dormido. No está viviendo en otro lugar, no está ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el limbo, ni en el purgatorio. No, el muerto está muerto. Entonces, por eso Dios dice que no se consulta a los muertos, porque el muerto no puede acudir. Entonces, ¿quién acude? Pues alguien que suplanta a ese muerto, alguien que quiere engañarnos. Y el ser humano, pues, va a una reunión espiritista y dice, yo quiero consultar con mi abuelo. Y aparece la voz de su abuelo, o semejante, o casi 100% igual, y se lo cree. Pero su abuelo está muerto, está inconsciente. La Biblia dice que no sabe nada, que los muertos no pueden comunicarse con los vivos. Entonces, el que asiste a esa reunión, creyendo que su abuelo, pues acepta el consejo que le dé. Y ese consejo puede ser bueno, pero puede entrañar también cosas que no sean buenas. Pero el ser humano abre su mente y acepta lo que ese ser que aparece le dice. Y como diablo sabe imitar muy bien a los seres humanos, puesto que vive con nosotros, porque conoce nuestra voz, conoce nuestros gestos, conoce nuestra forma de expresarnos, pues puede imitarnos, puede aparecerse él en persona e imitar a ese ser que estamos invocando. Pero como detrás de esa reunión Dios sabe que está el diablo y sus espíritus de mal, entonces Dios dice que vayamos con cuidado con esos ángeles, esos otros extraterrestres que están entre nosotros. Por eso Isaías dice lo siguiente: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Isaías 8:19. Vamos a tratar de resumir. Los seguidores de Satanás son falsos apóstoles que tratan de suplantar a los apóstoles de Jesús, según dice 2 Corintios 11:13. El mismo Satanás, decíamos, se disfraza de ángel de luz, sin serlo. Se disfraza para que no pensemos que detrás de esa manifestación está Satanás. No lo es, se transfigura, para que creyendo
que es un ángel bueno, creamos lo que nos dice. Su engaño le lleva a obrar milagros mentirosos, buscando engañar, si es posible, a uno de los escogidos. El diablo puede hacer milagros, no nos engañemos, puede hacer milagros. Lo que no puede el diablo es devolver la vida, no puede dar la vida solamente está en Dios. Pero el diablo sabe medicina, el diablo sabe cómo curar, el diablo sabe hacer prodigios, el diablo puede hacer muchísimas cosas. Entonces el ser humano se le abren los ojos viendo que eso es sobrenatural, y entonces al abrir los ojos y creerlo, el ser humano abre también su sentido, su corazón, a aceptar lo que se les diga. Y cuando en una reunión espiritista o una persona necesitada acude a una reunión espiritista, ahí recibe un mensaje de que si quiere que le vaya bien tiene que hacer tal o cual cosa, y finalmente le va mejor, pues esa persona a partir de ese momento confía y cree y sigue enganchado a ese tipo de reuniones donde se está en contacto con el diablo. Y bueno, el diablo sabe que quiere engañar sobre todo a los escogidos. Jesús, decíamos, define al diablo como mentiroso y padre de la mentira. Pero Jesucristo venció al diablo, le venció en las tentaciones del desierto, le venció cuando fue rechazado, perseguido y traicionado y sacrificado. Lo venció en el Getsemaní, cuando finalmente Jesús decidió morir por el ser humano. Le venció cuando en la cruz dijo, consumado es, ya vencido. Le venció para que tú y yo, querido amigo, para que tú y yo podamos también vencer. El diablo es ya un enemigo vencido, es un enemigo derrotado. Ya no puede. Con Cristo todo lo podemos. Cristo es el que ha vencido y puede vencer con nosotros si acudimos a Él. El apóstol Santiago nos dice una frase muy importante. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Cuidado, no solamente se trata de resistir al diablo. El diablo no se va tan fácilmente. Una vez que hemos acudido a Él, una vez que hemos abierto nuestros sentidos, nuestra voluntad, le hemos escuchado, le hemos hecho caso, una vez que hemos entrado en su terreno, aunque le resistamos, no se va. Para que se vaya el diablo, tenemos que colocar en nuestra vida a alguien que sea igual o superior que el diablo. Y únicamente existe uno, y es Dios. Dios le venció y puede vencerle si nosotros acudimos a Él. Recuerdo una mujer que me pidió que fuese a ayudarle a conocer un poco mejor la Biblia, la palabra de Dios, de su amor. Y bueno, fui en varias ocasiones y estaba ahí con sus hijos. Y a medida que íbamos avanzando leyendo la palabra de Dios, un día me confesó un problema que tenía. Su padre había fallecido hacía varios meses y la mujer pues se quedó muy triste sin su padre, se quedó triste, y ella, pues en su corazón, en su mente, pues anhelaba volver a verle, que es lo que siempre había oído, que muchas personas entraban en contacto con sus familiares fallecidos. Así que en su mente ella anhelaba. En algunas ocasiones, hacía mucho tiempo, ella había asistido a reuniones espiritistas. Bueno, me contó que algunos días estaba en su casa y de pronto, estando a la puerta cerrada de la calle, pues de pronto aparecía su padre. Idéntico. Misma forma de caminar, misma forma de expresarse, misma voz, exactamente 100% idéntico. Así que, siendo tan idéntico, no podía dudar. Y además, como había siempre escuchado que los muertos se aparecían, que los muertos estaban viéndonos, que un muerto estaba desde el cielo viéndome y que puede venir a verme, que puede aparecerse, en fin, como ella lo creía, pues en un principio lo admitió. Y conversaban. Pero a medida que iba leyendo la palabra de Dios, se iba dando cuenta de que ahí algo no encajaba. Y entonces me dijo, yo quiero saber si realmente el ser que aparece es mi padre o no. Yo le dije, mira, haz lo siguiente. La próxima vez que aparezca tu padre por el pasillo y entre donde estás tú y entre a tu casa, bueno, haz lo siguiente. Enfréntate, en lugar de aceptarle, enfréntate a él y pregúntale, en nombre de Jesús, dime si eres mi padre o no.
Ella aceptó el reto y la próxima semana, la siguiente semana, cuando fui a su hogar, me comentó, el otro día me ocurrió lo mismo. Apareció mi padre y, aún dudando, me atreví a hacer la pregunta que tú me dijiste. Le pregunté, en nombre de Jesús, dime si eres mi padre o no. ¿Y qué ocurrió? Le pregunté. Tan pronto dije esa frase y mencionó el nombre de Jesús, aquel ser desapareció. En sucesivas semanas me contó que nunca más había vuelto a aparecer. Y es que el diablo puede aparecerse, como decíamos antes, idéntico a un ser que hemos perdido, a un ser familiar, a una persona querida. Puede parecerse exactamente igual. Con los mismos gestos nos conoce muy bien. El diablo nos conoce muy bien. Tanto nos conoce que puede imitar, puede disfrazarse y aparentar ser esa persona que nosotros anhelamos ver de nuevo, esa persona que hemos perdido. Y claro, como es tan semejante, pues la persona se lo cree. Pero ahí detrás está el diablo que quiere hacernos creer en que ese familiar está vivo, que ese familiar existe, pero es el diablo quien se aparece en lugar de él. Porque muertos, dice la palabra de Dios, nada saben. Recuerdo una mujer que había perdido a su esposo y que estaba triste, sola, sus hijos vivían en otro lugar, vivía sola en su casa. Perder a su marido después de 40, 50 años viviendo juntos, pues por supuesto una gran tragedia. Y la mujer estaba muy triste, muy sola. Ella hacía años también había asistido a reuniones espiritistas y creía en eso de que los muertos pueden aparecerse. Lo cierto es que un día me comentó que muchas noches, cuando ella se acostaba, claro, ya no era igual que antes, ella se acostaba y tenía la compañía de su esposo antes, pero ahora ya no. Pero que a partir de ese momento, muchas noches, cuando ella se acostaba, estaba sola en casa, de pronto se abría la puerta de su habitación y entraba su marido. Y ella le veía cómo entraba y cómo se acostaba a su lado. Y ella se sentía feliz porque estaba acompañada esa noche. Yo le expliqué que los muertos nada saben, que los muertos no pueden aparecerse, que los muertos están muertos, pero que alguien quiere que creamos que los muertos están vivos todavía. Y por eso suplantan su personalidad, se visten como ellos, se aparecen y les imitan. Y así nos hacen creer que eso existe todavía, que esa persona existe todavía. Le dije lo siguiente, mira, te animo a que hagas lo siguiente. Cada noche, antes de acostarte, coge tu Biblia, coge la palabra de Dios y lee un ratito. Y después de leer, cuéntale a Dios lo que has hecho ese día, cuéntale a Dios tus necesidades, tus problemas, tus alegrías, tus ilusiones. Cuéntale a Dios, habla con Dios un ratito. Y después, acuéstate tranquila. La siguiente vez que fui a verla, me comentó que desde que leía la Biblia, que aquel ser que aparecía en su casa por las noches, nunca más apareció. Eso se terminó. Conozco el caso de unos jóvenes que un día contactaron con extraterrestres. Y esos extraterrestres les acudían a su casa, les hablaban y les daban, ¿cómo diremos?, una especie de instrucción para prepararlas, para llevárselas a otros mundos. Y cada vez que asistían, cada vez que acudían, las preparaban. Bueno, un día, después de bastantes meses teniendo esas reuniones con esos seres extraterrestres, un día esos jóvenes empezaron a leer la Biblia. Empezaron a leer la Biblia y empezaron a tener cantidad de problemas en su hogar. No solamente con la familia, sino más ruidos, accidentes, de todo. Parece ser como que el diablo quería hacer creer a esas personas, a esas jóvenes, que desde que leían la Biblia tenían tantos problemas. Y es que a raíz de leer la Biblia, ellas decidieron cortar con aquellas reuniones que tenían con esos seres extraterrestres. Y es que el diablo no cede fácilmente. Una vez que le hemos dado parte de nuestro ser, lo que quiere es retenernos y destruirnos. Pero tú, amigo que me escuchas, amigo que estás viendo este programa, mientras tú busques a Dios de todo corazón, leas su palabra y hables con Él, estarás protegido de ese enemigo de Dios. Mientras tú ores,
lees la Biblia, tendrás a Dios de tu lado y el diablo tendrá que marchar. Que el Señor te bendiga.